Buenas tardes, soy María Cecilia Galloso y hoy les hablaré un poco sobre algunos filósofos, los presocráticos. Mucho antes de que los humanos empiecen a explicarse las cosas mediante recursos científicos, generaciones que se pierden en el tiempo lo hacían con medios propios de las creencias religiosas. El mito, la leyenda, la tradición, lo fantástico, sobrenatural, repetido hasta el cansancio, se fue convirtiendo en costumbre. Mientras más se desarrollaban determinadas sociedades, sus religiones también lo hacían. Pero a sociedades más complejas, mayores problemas de carácter material vinculados con su economía, de carácter espiritual, el arte, la política, el derecho y todos aquellos problemas también requieren soluciones. Los antiguos mitos ya no suplían esas demandas y las mentes más privilegiadas empezaban a dudar de su certeza. Los presocráticos. Se los llama presocráticos a los filósofos que anteceden a Sócrates y también a muchos contemporáneos, ya que se ve a Sócrates como una plenitud del pensamiento y el comienzo de la división entre una filosofía oriental y una occidental. Estos estudian y reflexionan sobre la naturaleza, el principio material de las cosas. Entre ellos destacan Tales, Anaximandro, Anaxímenes, los tres de Mileto, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. Se ha tratado de clasificarlos por pensamientos, escuelas, regiones, etc., como los monistas y pluralistas. Por escuela, de Mileto, Pitágoras, eleatas, atomistas. Por regiones, jónicos, itálicos, eleatas. Casi todas estas clasificaciones tienen una excepción a la regla, no quedando claro en muchos casos si el filósofo pertenece o no a una escuela, o si solo fue influenciado, o si solo fue contemporáneo. Los primeros filósofos, aquellos que fundaron la escuela de Mileto, en la colonia griega del Asia Menor, son sin excepción elozoístas, es decir, sustentadores de la doctrina según la cual el universo todo está animado, pues la vida, sostienen, es propiedad inherente a toda la materia, a que le atribuye la capacidad de sensación o pensamiento. Esta materia cambia sus formas de fuego en agua, de agua en tierra, de tierra en aire, de aire en fuego, en fin, en cualquiera de las posibles combinaciones que surgen de estos cuatro elementos fundamentales en la filosofía de la naturaleza de los pensadores presocráticos. Tales de Mileto fue el primero en plantear la naturaleza última del mundo, concebida sobre la base de su primer y último elemento, el agua. Para Tales de Mileto, el agua era el elemento primero de todas las cosas que existen, lo que dio comienzo al universo. Una idea que los griegos llamaban arjé, que significa fuente, principio u origen, creando así quizás la primera teoría occidental sobre el mundo físico. Todo procede de una transformación del agua y a ella retorna como agua. Nuestro planeta flota como madera sobre ella, manteniendo así su equilibrio. El mundo era para él un organismo viviente y los dioses no eran más que fuerzas naturales presentadas por la imaginación como seres antropomórficos. Para él, las estrellas estaban hechas de fuego, la luna recibía la luz solar y la Tierra, de forma esférica, era el centro del universo. Tales, el iniciador de este tipo de filosofía, afirma que es el agua, por lo que también declaró que la Tierra está sobre el agua. Concibió tal vez esta suposición por ver que el alimento de todas las cosas es húmedo y porque de lo húmedo nace del propio calor y por él vive. Y es que aquello de lo que nacen es el principio de todas las cosas. Por eso concibió tal suposición, además de que las semillas de todas las cosas tienen naturaleza húmeda y el agua es el principio de la naturaleza para todas las cosas húmedas. Anaximandro de Mileto fue el primero que denominó principio a lo que constituye todas las cosas y que éste, en su criterio, es el apeiron, que significa lo infinito, lo ilimitado. Afirmaba que también
que de esa naturaleza infinita nacen todos los cielos y todos los mundos, mundos increados que surgen y se destruyen periódicamente, prolongando su existencia en periodos muy largos de tiempo. De ahí concluía que nuestro mundo es transitorio, la sustancia indeterminada de que están hechas todas las cosas, el apeiron, es una conjetura mediante la cual Anaximandro fundamenta la unidad material del universo. Encierra en su interior contrarios, el calor, el frío, lo seco, lo húmedo, de los que surgen las infinitas formas en que se materializan las cosas. De esa particularización de los contrarios, de su opción de formas concretas, explica el discípulo de Tales, formulando la primera teoría evolucionista de que tenemos noticias provenientes de los seres vivos, de la humedad primitiva originada por la evaporación, seres que resultan una mezcla de tierra, aire y agua. Los organismos primitivos, según su teoría, eran semejantes a peces cubiertos por escamas, que a mayor edad ascendían a las zonas deseadas donde seguían viviendo a lo largo de algún tiempo. De ellos provienen el hombre y el resto de los animales de la tierra. De lo infinito, que no es más que otra cosa más que la materia, ha surgido de la tierra, el sol, la luna y las estrellas, los organismos vivos y el propio hombre. Y si la evolución del apeiron se daba en la tierra, es muy probable que, según Anaximandro, lo infinito diera nacimiento, en el seno del movimiento eterno, a otros cielos y a otros mundos, ese infinito número, y a lo que parece coexistentes, aunque separados entre sí, por tan vastos espacios que nacen y parecen sin que lo sepan los unos de los otros. Estas ideas importantes del pensador griego señalan rápidamente lo convierten en el precursor de muchas de las actuales ciencias que se ocupan de la evolución del universo. Lamentablemente, del pensamiento de Anaximandro se han conservado pocos fragmentos, rescatados por sus seguidores. Anaxímenes de Mileto, el último representante de la afamada escuela de Mileto, matriz de las muchas de las conjeturas científicas posteriormente desarrolladas por los filósofos griegos, es Anaxímenes. Fiel su maestro Anaximandro, sustentó que sus ideas fundamentales en una variación, el principio de las cosas, según él, no era ni el agua ni el apeiron, sino el aire. Esta materia primaria es eterna, infinita y activa a todos. De todo surge de ella y todo a ella retorna. Alma que lo envuelve todo. El aire es al mismo tiempo el alma que anima a los innumerables mundos del universo. Las transformaciones que en él tienen lugar son el resultado de la condensación y de la rarefacción del aire. Y Anaxímenes ejemplifica con la dialéctica aprendida de sus predecesores que el frío proviene de la condensación del aire y el calor de su rarefacción. La Tierra, por ende, nace de acuerdo con su teoría de la condensación más completa del aire, que es la sustancia infinita, potencia viva del universo. Anaxímenes escogió el aire como principio originario, argé, de donde procede todo, debido a que podía convertirse en cualquiera de los otros elementos del mundo, como mar o tierra, sin perder su propia naturaleza. Heráclito de Éfeso, apodado el Oscuro por su carácter de pocos amigos, por su modo peculiar de vida que le llevó a aislarse de la gente y más que nada por la forma de exponer sus ideas. Heráclito, al igual que sus contemporáneos, también es partícipe del elozoísmo, pero sostiene que la causa primera de todas las cosas no es el aire, no es el agua o el apeiron de los milesios, sino el fuego. De fuego está hecho el universo. Este cosmos, el mismo para todos los seres, no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino que siempre ha existido, existe y existirá como fuego vivo eterno.
que se enciende según medida y se extingue según medida. El mundo para Heráclito es cambiante, pues en la naturaleza todo fluye al son de las variaciones del fuego, vivo, eterno o logos, inteligencia de la que nacen los mundos y que en su devenir desaparece. Los pitagóricos. Estos creían que el elemento constitutivo era el número. Se dieron cuenta que en el mundo existe la proporción, la armonía y el orden. El iniciador de este pensamiento fue Pitágoras, en el cual dividió este pensamiento en dos aspectos que son el mítico y el científico. En el aspecto mítico creyó en la inmortalidad y en la transmisión del alma, pensamiento que fue recuperado posteriormente por Platón. Y en el aspecto científico se interesó tanto por la forma o estructura del mundo como su principio material, considerando así que la esencia permanente del universo se encuentra en los principios matemáticos, fundamentalmente en los números. Esto significa que para Pitágoras el número es la esencia de todas las cosas porque el número ocupa un lugar intermedio entre la percepción sensible y las ideas. Los pitagóricos. Estos creían que el elemento constitutivo era el número. Se dieron cuenta que en el mundo existe la proporción, la armonía y el orden. El iniciador de este pensamiento fue Pitágoras, en el cual dividió este pensamiento en dos aspectos que son el mítico y el científico. En el aspecto mítico creyó en la inmortalidad y en la transmisión del alma, pensamiento que fue recuperado posteriormente por Platón. Y en el aspecto científico se interesó tanto por la forma o estructura del mundo como su principio material, considerando así que la esencia permanente del universo se encuentra en los principios matemáticos, fundamentalmente en los números. Esto significa que para Pitágoras el número es la esencia de todas las cosas porque el número ocupa un lugar intermedio entre la percepción sensible y las ideas. Anaxágoras. Cuando explica filosóficamente el origen de las cosas, dice que el eterno intelecto, es decir, nous, que las conoció a todas antes de mezclarlas, separarlas o dividirlas de las semillas eternamente existentes, inició el movimiento rotatorio como un torbellino, y ese fue el momento en que ellas surgieron. Por lo mismo, los griegos no tienen una opinión acertada de lo que es nacer y perecer, pues ninguna cosa nace ni perece, sino que a partir de las cosas que hay se producen combinaciones y separaciones, y así lo correcto sería llamar al nacer combinarse y al perecer separarse. Ese intelecto que todo lo gobierna y que empezó a girar a partir de una pequeña zona, extendiéndose cada vez más a una mayor, dispone en orden todas las cosas que sabía de antemano, cuántas iban a ser y cuántas eran, pero ahora no son, y cuántos sistemas del mundo son y cuántas serán. Así se generó esa rotación, en la que giran ahora los astros, el sol, la luna, el aire y el éter, que se están separando. Tal era la imaginación de Anaxágoras, que estaba convencido que en esos gérmenes o semillas elementales de las que provenían todas las cosas, por pequeñas e invisibles que sean, en su interior se halla ya en forma cadáver. Empédocles profesa, como los filósofos anteriores, un claro vitalismo universal, un pleno elozoísmo, según el cual todas las cosas provienen de raíces vivientes, el agua, la tierra, el fuego y el éter. El elozoísmo de los griegos, sintetizado por Empédocles en 6 elementos, agua, tierra, fuego, aire, amistad y odio, en la que incesante actividad de la tierra capaz de transformarse a sí misma, generando todo lo que existe y destruyendo lo que deja de ser. Los atomistas. El surgimiento del atomismo se atribuye a Leucipo. Sin embargo, el autor clásico más considerado como el auténtico padre del atomismo fue Demócrito,
contemporáneo de Sócrates. Fue Demócrito el que propuso que el mundo se dividía en átomos y vacío, siendo este el espacio por el que los átomos pueden moverse libremente. Asimismo, el átomo es considerado inmutable, eterno e indivisible. Posteriormente a Demócrito, el atomismo fue ya trabajado por diferentes autores, discípulos suyos, como Anaxágoras, quien proponía la existencia de partículas elementales diferentes entre sí, o Empédocles, quien mezclaba el concepto de átomo con los 4 elementos clásicos. El último que seguiría la tradición propuesta por Demócrito sería Nausífanes, maestro de Epicuro. A partir de este, Epicuro genera un cambio de orientación en el pensamiento del atomismo, centrándolo en los elementos humanos mortales y éticos, y a su vez en lo mundano y en la evidencia. El clásico de Demócrito era más teórico y cosmológico. Demócrito postulaba que la realidad estaba formada por átomos. Todo está constituido por átomos y vacío. La ciencia moderna toma este concepto para explicar la materia en la física y en la química. En síntesis, el tema central de estudio de los presocráticos era la psisis o naturaleza, donde tratan de descubrir el arjé, el origen de todas las cosas o la naturaleza. Muchas gracias.